El día de hoy nos encontramos en una entrevista con la doctora María Isabel Ferreira. Ella es jefe de área de la Defensoría del Pueblo de Porteño, ubicada en la calle Venezuela al 600. Si bien la normativa actual en el tema de discapacidad es muy amplia desde la letra, en la práctica, esto no se visualiza de esa manera. Las personas con discapacidad encuentran en su vida cotidiana un montón de imposibilidades las cuales se presentan en el cotidiano de la vida, ya sea en los edificios públicos y privados, en el transporte, en cualquier tipo de dependencia estatal. Realmente esto es centrado no solo exclusivamente, pero sí mayoritariamente en lo que es el tema de la accesibilidad a las inmediaciones de los establecimientos y lo mismo también la accesibilidad para realizar cualquier tipo de transporte, dado que, como es el caso de la Defensoría del Pueblo, no cumple una función la cual pueda generar normativa por sí misma, sino y tampoco el cumplimiento de la misma, sino que solo es una función de delimitar cuáles son las normativas vigentes y aconsejar a quienes los respectivos entes, públicos o privados, de que realicen tal o cual medida de inclusión. Una situación de discapacidad se origina en un problema de salud que deja una secuela. Esa secuela, al tener que enfrentar, esa persona que tiene una secuela que limita las funciones de un órgano o de un miembro, tiene que interactuar enfrentándose con barreras que erige el mismo hombre al organizar la sociedad. La limitación o esa falta de funcionalidad no deriva de la secuela, deriva del obstáculo que en la organización social se pone de manifiesto. Tratamos de tomar el tema integralmente, de modo que recibimos las quejas, las denuncias o inquietudes respecto a cualquier tema. La discapacidad es transversal a todas las esferas de la vida humana. Puede tratarse de reclamos por cuestiones de salud o rehabilitación, como de pensiones asistenciales, inserción laboral, inserción educativa. Muchas veces, o la gran mayoría de los reclamos se nos presentan por casos relacionados con el transporte, sobre todo la gratuidad que dio lugar a tanto maltrato de las personas con discapacidad. Tenemos muchas consultas originadas también en este desconocimiento que vos decís. La gente confunde los certificados de discapacidad con los certificados que requieren a los fines previsionales, y todo eso hace que nosotros tratemos de incrementar la docencia en distintos espacios donde confluyen personas con y sin discapacidad, para poder transmitir o para poder ampliar la brecha de todas las personas que no pueden ejercer sus derechos y a veces ni siquiera cumplir con sus obligaciones, justamente
porque no se les equiparan las oportunidades, ni en la información, ni en la accesibilidad. Digamos que las temáticas que abordamos desde la área son amplísimas. La gente, ni los mismos familiares muchas veces, que son los que en general te vienen a plantear la duda, saben determinar eso. Entienden mucho que todas las personas con discapacidad tienen derecho a una pensión. También se juzga mal esto de la incapacidad laboral, porque se exigen porcentajes que no tienen nada que ver con la realidad. El trabajo, en principio, le es negado a toda persona que no pueda reunir los requisitos de generar la plusvalía que el sistema requiere. Entonces ya desde el vamos ahí hay un impedimento que es ideológico, político. Si a eso le sumamos el mito, el prejuicio de que una persona con discapacidad no puede, no llega a satisfacer ese requerimiento, entonces la inserción laboral es un capítulo perdido. Pero bueno, mitos y prejuicios en relación con discapacidad hay muchos que estamos tratando de derribar desde el modelo social. Vos sabés que se impuso una convención internacional que fue ratificada por el país, por una ley nacional, la 26378, que impone otra mirada totalmente distinta sobre la discapacidad. Pero que bueno, nos jugamos a que dentro de unos cuantos años no pase lo mismo que pasó con toda la legislación que tenemos de vieja data, que fue letra muerta por incumplimiento. Yo de los servicios sociales zonales no veo mucha injerencia en discapacidad, ni mucha empatía con el tema o mucha intervención, salvo que ahora parecería que le estuvieran dando alguna función relacionada con discapacidad, pero que todavía no está implementada respecto a la certificación de discapacidad, porque Ciudad tiene un sistema de certificación de la discapacidad bastante pobre, con sistemas que habían sido radicados en 6 hospitales, sin haberle dado recursos ni profesionales habilitados como para tratar el tema de discapacidad. Y bueno, venimos así de varios años. La Defensoría del Pueblo sostiene que tiene que haber un lugar centralizado donde confluya, con presupuesto, para que confluyan todas las discapacidades y pueda solucionarse de mejor forma toda la certificación de las mixtas. Esto por lo menos hasta mientras no tengamos un servicio de salud igualitario, porque si no, realmente si el sistema de salud funcionara bien, para mí no habría necesidad de certificar una discapacidad. Nosotros tenemos mucho requerimiento de personas respecto a la accesibilidad en sus consorcios. Ahí tenemos otro sistema, por supuesto. Nosotros no tendríamos una competencia directa para recomendarle a un consorcio que tome la medida que corresponde, pero sí podemos emplear y someter el caso a un procedimiento de mediación donde tratamos de acercar a las partes y confluir en una posible solución. Tenemos una ciudad bastante hostil, ¿no?, en materia arquitectónica. Entonces, también para los consorcios es un esfuerzo, a veces de difícil ejecución, el implementar los mecanismos que la gente necesita. Pero tenemos que convenir que mediante los procedimientos de mediación
se han logrado por lo menos que no esté más el argumento de la falta de estética. No podemos corregir cuando el planteo viene desde lo económico, ¿no? Porque no tiene implementado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni el nacional medidas afirmativas para que los consorcios puedan adquirir o ejecutar las acciones que correspondan para que la persona pueda acceder o egresar de su vivienda. Claro, porque sobre todo se dan aquellos edificios construidos durante la década del 60 y 70, ¿no? O sea que yo tuve que buscar vivienda hace un par de años atrás, ya con la nueva ley, como decís, la accesibilidad para todos, que modificaba el código de la edificación, la 962, y noté realmente con bastante desconsuelo que tampoco en las edificaciones nuevas se cumplen. Pero fíjate que lo que más grave me resultó es que cuando empecé a indagar sobre esos inmuebles que seguían siendo inaccesibles, con precios palaciegos, me doy cuenta que no tuvieron los controles. Los procedimientos indican que al construirse un inmueble, los profesionales verificadores deben hacer 4 controles. La accesibilidad se hace en el momento de controlar las salidas para incendio de emergencias, que si realmente hubiera un control preciso, lógico, al principio, el constructor y los propietarios se ahorrarían muchos dolores de cabeza a posteriori, porque es justamente al inicio de toda construcción donde deben tomarse las medidas para que eso pueda ser realmente efectivo. Vamos asumiendo la realidad a medida que nos la plantean o a medida que nosotros hacemos verificaciones oculares. Y otro proyecto que en su momento nos demandó muchísimo trabajo y mucha atención, porque veíamos que era, que como quien dice la madre del borrego, era el tema transporte, no desde la gratuidad, sino desde la accesibilidad. A mí me suena que la gratuidad fue como la zanahoria, que la gente pudo someterse a cualquier desatino para subir a un micro, y eso ablandó el reclamo que había por accesibilidad. Pero hoy tenemos, aunque sea en muchos casos mero simulacro de accesibilidad, vemos que hay algún avance en relación con eso que pasaba hace 10 años atrás en materia de transporte público. No hay actividad que se pueda desarrollar si uno no se puede desplazar, y el transporte público es fundamental. No hay posibilidad de ejercer ningún derecho si el transporte público no es accesible para las personas con discapacidad. A partir de que uno cuenta con un medio para desplazarse, podemos hablar de trabajar, podemos hablar de estudiar, podemos hablar de vivir, de compartir con la familia, de participar políticamente. Sin transporte es imposible. Y eso falla en ciudad, y falta una política pública nacional respecto a eso. Cuando le mostraron la zanahoria, fundamentalmente a la familia de la persona con discapacidad, de poder viajar a cualquier destino gratuitamente, arreciaron el ejercicio de ese derecho en lugar de reclamar la accesibilidad efectiva de los medios de transporte. Y pasa con todo. Yo ahí hago un pequeño reclamo
a las personas con discapacidad y a las organizaciones de personas con discapacidad respecto a incrementar esa demanda. No hay posibilidades de ejercer ningún derecho ni cumplir alguna obligación sin un transporte que permita el desplazamiento autónomo y seguro de la persona con discapacidad. Miremos lo que ha pasado con el subte. El subte tiene en algunas estaciones ascensores. Los ascensores no andan nunca. O andan hoy, o andan cuando uno accede, ingresa al subte, y cuando uno llega a destino, ese ascensor salió de funcionamiento. Parece grotesco. Yo creo que realmente Fellini se haría una panzada de un banquete, pero tal cual. Espectacular. Yo reclamo decisión política, no voluntad. Para mí el que se postule como funcionario, el que le toque el turno, lo que debe tomar es una decisión. Con la voluntad no hacemos nada. Para tomar la decisión hay que tener un criterio, hay que conocer las necesidades de la calle, hay que tener un equipo de funcionarios que articulen con un objetivo común. No puede ser que se haga una obra pública que consiste en rehacer una vereda y una rampa, y otro funcionario resuelva repavimentar una acera, y otro resuelva levantar los adoquines, porque automáticamente el que trabaja en la calzada va a desvirtuar lo hecho por el que trabaja en la acera, y atrás va a venir uno que va a poner un semáforo en la mitad de la rampa. Esto, dicho así, que parece tan grotesco, es realmente lo que comprobamos andando por la ciudad. Por poner un solo ejemplo. Entonces yo creo que primero el funcionario debería tener la decisión dentro de las políticas a implementar de incluir a los sectores más vulnerables. Y no me refiero solo a la persona con una discapacidad, me refiero a una persona que está en un nivel económico de menores recursos y va a tener que plantear necesidades concretas que deben ameritar una medida afirmativa para equiparar su situación. Eso se da normalmente entre las personas con discapacidad. En definitiva, lo que vamos a necesitar es alguien que esté de acuerdo con esto de nivelar para arriba, dándole a todo aquel que pasa por una situación vulnerable una mayor posibilidad, una mejor oportunidad.